Vamos entonces a compartir la palabra del Señor. Creemos que nuestro Señor, a través de su Espíritu Santo, va a hablar a nuestro corazón y va a hablar a nuestra vida. ¿Dónde va a estar el texto base para el día de hoy? Lucas, capítulo número 7, verso 38. Usted sabe que Lucas no fue discípulo de Jesús. Él escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos también, pero no fue discípulo de Jesús. Y en el capítulo 7 dice Lucas, verso 38, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Me gustaría leer, porque yo sé que mientras estoy leyendo el verso, usted ya está pensando en el cuadro, en esta historia, qué es lo que está aconteciendo. Y voy a leer, y estando detrás de él, ¿detrás de quién? Detrás de Jesús. A sus pies. Eso significa que estaba arrodillada, que estaba en actitud de adoración. Pero además, dice el texto, que estaba llorando. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los secaba, los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con perfume. Hermoso texto. ¿Qué actitud más hermosa es esta que tenemos en Lucas capítulo 7? Profundicemos en esta historia, queridos hermanos y hermanas. Bien, esta escena ocurre en la casa de un fariseo. Mire cómo Jesús también entró a la casa de los fariseos. Entró a la casa de un fariseo llamado Simón. Este hecho ocurre en la casa de Simón el fariseo. Quiero decirles algo, hermanos queridos. Era costumbre en los tiempos de Jesús que cuando un rabino era invitado a una casa, pudiera venir toda clase de personas. ¿Por qué? Porque todos querían escuchar la sabiduría que salía de los labios del rabino. Y Jesús es un rabí, un maestro, que está invitado a la casa de Simón el fariseo, de tal manera que las puertas están abiertas para todos los que quisieran entrar a escucharlo. Así se explica la presencia de esta mujer que entró a la casa de Simón el fariseo. Entonces, cuando un invitado entraba en una casa, era común que se hicieran tres cosas con un invitado. En este caso, Jesús era el invitado, el rabí. Había que hacer tres cosas con ese invitado, no con el resto de las personas que llegaban a escucharlo, no, sino con el invitado principal, en este caso con Jesús. ¿Cuáles son las tres cosas que había que hacer? Primero, el anfitrión le daba un beso de paz. Esa era una señal de respeto que jamás se omitía en el caso de un rabino distinguido. Había que recibirlo con un beso en la mejilla. Eso era lo primero que se hacía. Segundo, como los caminos eran de tierra, polvorientos, y el calzado no era más que suela sujetas al pie con correas, y por eso se le echaba agua en los pies al huésped para lavarle los pies y para que se refrescaran también los pies. Segunda costumbre que había que hacer: lavar los pies, porque venían polvorientos por los caminos de tierra. ¿Y cuál era la tercera? Hermano, se quemaba un poco de incienso o se le echaba un poco de esencia de rosas al invitado en la cabeza. Esas tres cosas, hermanos, se exigían como buenos modales
con una persona que llegaba de invitado a la casa. Pero ustedes saben, Simón el fariseo no hizo nada de eso con Jesús. No hizo ninguna de esas tres cosas con Jesús. ¿Sabe quién lo hizo? Esta mujer. Como dice el texto que acabamos de leer, con sus lágrimas lavó sus pies, con sus cabellos los secó, y ella derramó y ungió con perfume la cabeza de Jesús. Lo que no hizo Simón el fariseo, lo hizo esta mujer, y ella lo hizo de rodillas, de bruces, ahí a los pies del Señor Jesús. Hablemos de esta postura. Hablemos de esta posición de humildad y de humillación de esta mujer ante Jesús cuando ella entró a la casa. Quisiera tocar tres aspectos de esta actitud, de esta postura y de esta posición que la mujer tiene a los pies de Jesús. Primero, esta es una posición de quien ha sido perdonado por Dios. Jesús le dice a Simón el fariseo: mira, ella hizo conmigo lo que tú no hiciste cuando yo entré. Porque Simón el fariseo dijo, si este supiera quién es ella, no permitiría que ni se acercara a él. Y Jesús, que conoce el pensamiento, le dijo, ella hizo conmigo lo que tú no hiciste. Ella me besó los pies, ella me los lavó y ella me perfumó los pies, en una actitud de humillación y de maldad. Y le dice, ¿quién crees tú que ama más? ¿Al que se le perdona esto o al que se le perdona lo otro? Y él dice, al que más se le perdona, más ama. Hermanos, la posición de quien ha sido perdonado por Dios es una posición de humildad, de sometimiento, de adoración y de postración delante de nuestro Dios. Esa es la postura que usted y yo debemos tener, porque hemos sido perdonados. Yo he sido perdonado y usted también, de tal manera que esta postura es admirable por estas razones. Es admirable, hermanos, porque nosotros con una actitud de adoración le rendimos a Dios humilde reverencia. Porque ahora no solo es nuestro Salvador, también es nuestro Señor. Nuestra actitud delante de Él debe ser entonces como la actitud de la mujer a los pies del Maestro, de humilde reverencia. Usted y yo, que hemos sido perdonados, debemos estar en la presencia del Señor de rodillas, en adoración, homenajeando y exaltando su amor y su misericordia. Ese es el mejor lugar, es la mejor posición del cristiano, estar a los pies del Maestro. Puesto que somos pecadores perdonados, debemos agradecer y adorar a Dios por su perdón, de rodillas delante de Él. Él es ahora nuestro Salvador porque nos perdonó y nos salvó. Él es ahora nuestro Señor y como tal debemos someternos a Él como sus siervos y sus siervas. Lo mejor de todo, hermanos queridos, es que podemos estar a sus pies gozosos, inclinándonos ante Él, que nos lavó y nos perdonó. Y lo peor para algunas personas altivas y rebeldes con el Señor, orgullosas delante de Él, es que todos tendrán que ponerse en tal posición, quieranlo o no. Porque un día toda rodilla se doblará delante del Señor y confesará con su boca que Jesucristo es el Señor. Aunque estén llenos de orgullo, llenos de arrogancia, llenos de altivez, pero llegará el día en que tendrán que reconocer que Él es Cristo el Señor. Y toda rodilla se doblará, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Eso dice su santa palabra.
nosotros hemos sido lavados y perdonados. Por eso es que nos gozamos estando a sus pies como esta mujer, hermanos. Y por qué no, con nuestras lágrimas lavar sus pies y secarlos, hermanos queridos. Somos sus siervos, Él es nuestro Salvador y Él es nuestro Señor. Primer punto entonces, una posición de quien ha sido perdonado por Dios es estar a sus pies. Segundo, es una posición adecuada también. Es una posición adecuada para muchos. Es una posición, estar a los pies del Señor Jesús, como esta mujer, es una posición adecuada para el penitente que llora. Vamos a Lucas 7, pero en el verso número 38. Fíjense, hermanos queridos, como dice allí, y poniéndose detrás de él, está hablando de la mujer, a sus pies, llorando. Comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con sus cabellos. Besaba sus pies y los ungía con perfume. Hermano, esa postura, esa posición de esta mujer es la posición del que llora, del penitente, del que tiene dolor, pero también del que tiene gratitud. Y eso dice Lucas ahí en el capítulo 7. Entonces, esta posición de humillación, de humildad, de adoración, es la posición perfecta para el que llora y sufre y busca en el Señor socorro. ¿Se acuerda cuando el publicano y el fariseo estaban orando en el templo? El publicano decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y el fariseo orgulloso, sacando pecho, decía, gracias, Señor, porque no soy como este. Nuestra actitud debe ser estar a los pies del Maestro. Cuando tenemos dolor y angustia, cuando somos penitentes, llorosos. La humildad ante Dios ayuda al arrepentimiento, hermanos. La sumisión a Cristo trae seguridad. Tenemos que estar sometidos a Él. La obediencia nos va a preparar para servirle. De tal manera que nuestra actitud siempre debe ser a sus pies. ¿Se acuerda que María, cuando Jesús los visitaba en casa y Marta estaba afanada, ella estaba a los pies del Maestro? Ese es un buen lugar para nosotros. Los pies del Señor. Pero también esta es una postura adecuada para un rescatado del diablo. Vamos a Lucas 8, pero en el verso 35. Aquí hay uno que fue rescatado de los demonios de Satanás por Jesús. Y como dice Lucas 8:35, salió entonces la gente a ver qué había sucedido. Y vinieron a Jesús. Y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de asombro. La palabra temor ahí debe ser traducida como asombro. ¿Sabe usted que este hombre estaba lleno de demonios y el Señor lo libertó? ¿Y dónde está ahora el endemoniado? ¿Dónde está ahora el que era presa de Satanás y sus demonios? Sentado a los pies de Jesús. Es que el lugar más oportuno y cómodo para los que hemos sido libertados del diablo es a los pies del Señor. Nosotros cantábamos, soy libertado, gloria a Dios, pues su palabra dice así. Una vez yo también fui esclavo, pero he sido libertado por Jesús. Gloria al Señor. Entonces, la postura a los pies de Jesús es para el que llora, para el que sufre, para el penitente, pero también es para aquel que fue libertado, como usted y como yo. Pero esta también es una postura adecuada para el que intercede.
para el intercesor. En el mismo capítulo 8 de Lucas, pero en el verso 41, dice el texto: y he aquí, llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa. Él está intercediendo por un ser amado. Y aquí llegó un hombre llamado Jairo, dice el texto, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrara a su casa. Hermanos, los pies del Señor son el lugar perfecto para el que pide, para el que intercede, para el que ruega, para el que necesita. Como nos está enseñando esta mujer que estaba a los pies del Señor. Para el penitente que llora, para el que ha sido libertado del diablo y sus demonios, y ahora para el que intercede por otros. Esa es una buena postura. Intercedemos mejor cuando nos humillamos delante del Señor. Pero también esta es una postura adecuada para un leproso que ha sido curado y está con un corazón agradecido. Lucas 17:16. Ahí tenemos a uno de los 10 leprosos a quienes Jesús sanó. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. Este es un leproso, queridos hermanos, que fue curado y expresó su gratitud con su rostro en tierra a los pies de Jesús. Esa actitud delante del Señor y Dios. Para el que está llorando, para el menesteroso, para el abatido, para el afligido que llora, ponte a los pies del Señor. La mujer que tenía flujo de sangre, ella, hermanos, se metió entre la multitud y tocó el manto de Jesús. Arrodillada, gateando, encontró sanidad. Es que estar a los pies del Maestro es la mejor posición, es la mejor postura que nosotros debemos tener. El que fue liberado por demonios, ahora sentado a los pies del Señor. El que intercede ahí delante del Señor a sus pies. Pero también esta es una postura adecuada para el santo que contempla la gloria de su Señor. Eso tenemos que verlo en Apocalipsis, capítulo 1, verso 17. Cuando le vi, dice Juan en la isla de Patmos, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Soy el alfa y la omega. Ahí está Juan cayendo como muerto a los pies del Señor Jesús. Hermano, Él es digno de que le rindamos toda reverencia. Él es nuestro Señor. A los pies del Maestro es el mejor lugar. Hay una alabanza que dice eso, que no hay lugar más alto que estar a tus pies. Eso es lo que nos enseña esta mujer en la casa de Simón el fariseo. Cuando ella cae de bruces a los pies del Señor. Te pregunto, hermano y hermana, ¿no estarás tú a los pies del Señor? ¿No amarás la postura de estar a los pies de tu Salvador y Señor? Claro que sí. Cuando tengas que interceder, anda a los pies del Maestro. Cuando estés afligido y temeroso, anda a los pies del Maestro. Cuando estés lleno de gratitud porque el Señor te salvó, te sanó, te libertó, te respondió la oración, sacó los demonios de ti, lo que sea, anda a los pies del Maestro.
ese es un buen lugar. Primer punto, es una postura de quien ha sido perdonado por Dios, los pies del Maestro. Es una postura adecuada para distintas necesidades. Y tercero, es una postura segura. No hay lugar más seguro que los pies del Señor y Salvador. Hermanos, Jesús, ¿y por qué digo que es una postura segura? Porque Jesús no rechazará a nadie que se postre a sus pies, pues es la que nos corresponde a nosotros ocupar como siervos de Él. Estar a sus pies. Nadie será rechazado cuando se presente delante del Señor y se arrodille delante de Él. Hubo un leproso que cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. ¿Y sabe lo que le respondió Jesús? Quiero, sé limpio. Y dice que lo tocó y el leproso fue limpio. Nunca el Señor rechazará a nadie que se postre a sus pies. Jesús no se burlará de nadie que con humildad vaya desesperado y afligido y se arroje a sus pies como este leproso. Por eso que estar a los pies del Maestro es el lugar más seguro. Jesús no permitirá ningún daño a los que buscan refugio a sus pies. Ahí, adorándole, queridos hermanos y hermanas, en adoración, en gratitud y en alabanza. Qué tremenda lección aprendemos en esta tarde de esta mujer que entró a la casa de Simón el fariseo y se postró a los pies del Señor. El Señor te invita: haz tú lo mismo. Yo tengo que hacer lo mismo, postrado delante de Él. Postrado delante de Él. Tal vez tú no lo hagas en el templo, pero si lo sientes, puedes hacerlo. Tienes toda la libertad. Pero si no lo haces en el templo, hazlo en tu hogar. Pero no es suficiente con la posición y la postura del cuerpo. Es el corazón el que tiene que estar humillado también. No solo el cuerpo, también tu corazón tiene que estar postrado delante de Él en humildad y adoración. Un día un pastor visitó a una persona en su casa. Esa persona tenía una pequeña pieza, muy humilde y pobre. Y el día que el pastor lo fue a visitar, llovía y había mucho viento. Y en la casa de este hombre caían goteras por la cantidad de agua y de lluvia, pero también el agua se metía por debajo de la puerta. Y cuando llegó allá lo encontró sentado con la Biblia abierta sobre sus rodillas. Y la lluvia golpeaba fuertemente su casita, su pieza, y el viento también, y la gotera caía y el agua se metía por debajo de la puerta. Ni siquiera había fuego encendido en la casa para calentarse. El pastor llegó y le preguntó al anciano: ¿cómo está hoy, don Juan? Le dijo el pastor a él. Y él lo miró y le dijo: pastor, le dijo el anciano, estoy sentado a los pies de mi Señor y deleitándome bajo sus alas. Hermanos, ni siquiera le importaba su condición de vivienda, porque él estaba a los pies de su Señor deleitándose en su presencia. ¿Qué me dice usted, queridos hermanos? Bueno, la tarea del predicador, el fin de toda predicación cristiana, es llevar a los pecadores temblorosos a los pies de Jesús en busca de misericordia. Así es que he aprendido y aprendo particularmente hoy día que el mejor lugar para estar es a los pies del Maestro. Ese es el mejor lugar. Yo debería amar estar a sus pies.
Usted debería amar estar a sus pies también, a los pies del Maestro, porque tanto a usted como a mí, Él nos ha perdonado tantos pecados y nos sigue perdonando. Nos sigue perdonando. Entonces sus pies son el lugar preferido para quien ha sido perdonado y tiene su corazón lleno de gratitud por todo lo que Él ha hecho. Queridos hermanos y hermanas, ¿quieres interceder? Ve a los pies del Maestro. ¿Estás afligido, acongojado, abatido? Ve a los pies del Maestro. Tu corazón está lleno de gratitud porque el Señor te libertó de Satanás el diablo y de sus demonios. Ve a los pies del Maestro. ¿Te sanó el Señor de la lepra del pecado? ¿Te sanó el Señor de alguna enfermedad en tu cuerpo? Ve a los pies del Maestro. Ese es el lugar donde tú y yo deberíamos querer estar siempre, como lo hizo esta mujer, que con lágrimas lavó sus pies, con sus cabellos los enjugó y ungió con perfume. Hermano querido, lo que no hizo Simón el fariseo, lo hizo ella. Yo quiero hacerlo también. No hay lugar más alto que estar a tus pies. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra, por esta lección que aprendemos en esta tarde de esta mujer pecadora que experimentó tu perdón, Señor, y que con cuánta gratitud entró a la casa, se arrodilló a tus pies, Señor, y lloró allí abrazándose de ellos. Con sus lágrimas, oh Señor, sus cabellos. Padre, que esa sea nuestra actitud siempre. No solo nuestra posición, sino también nuestra actitud. Porque nos sacamos mucho con tener esa posición, pero no tener la actitud. Gracias, Señor. A tus pies nos postramos, Dios mío.